Tengo el lujo y el placer de decirte que he exprimido Seedance para sacarle el máximo partido con estos 5 tips para convertirte en un profesional utilizando este modelo. Dicho esto, lo que veremos será cómo hacer escenas épicas con prompts locos, mezclar la multimodalidad al máximo, extensión de escenas, transiciones imposibles y generación de videoclips con lip syncs. Y todo esto lo vamos a ver paso a paso y de forma sencilla, porque ese es el kit de la cuestión, no es nada difícil, simplemente tienes que saber hacerlo. Así que, dicho esto, vamos con el tip número 1, escenas épicas con prompts locos. Y como no, lo vamos a hacer a través de la plataforma de Hikesfield, porque es la que utilizo desde que salió Seedance 2.0 para hacer todos mis vídeos, ya que de momento es la más barata para generaciones y yo lo que quiero es sacarle el máximo partido. Con lo que desde la plataforma de Hikesfield siempre vamos a estar trabajando con vídeo, pero en específico Seedance 2.0. Aquí es donde ocurre la magia. Y es que lo que vamos a hacer es ver resultados y enseñaros el prompt que he utilizado, porque está claro que no todo sale a la primera y no os voy a aburrir generando y generando, sino explicaros qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Los prompts que utilizo son demasiado largos como para estar leyendo si estaríamos 20 minutos leyendo prompts, con lo cual la fórmula que voy a hacer es poder habilitaros y que podáis descargaros una guía totalmente gratuita con todos los prompts y los vídeos que se han generado junto con el GPT especializado que utilizo para generar esas situaciones. Más allá de ello, vamos a analizar la siguiente escena. En este caso es una escena de un guerrero vikingo, la cual la he llamado el juicio del guerrero. Como veis aquí, el prompt es muy extenso y como digo, lo tenéis en la guía para poder utilizarlo, pero siempre tendremos una estructura clara, es decir, un estilo general, por ejemplo, el estilo de la película, del color, de la atmósfera, y luego vamos a entrar en detalle en las referencias. Siempre en este vídeo nos vamos a centrar en ponerme a mí como referencia, para que veáis el potencial de la imagen de referencia y poder posicionarme dentro de un vídeo sin que yo sea vikingo, sea piloto. Ya veremos qué más cosas voy a hacer en este vídeo. Le digo que yo soy el líder, que soy el sujeto principal de la escena y luego le dividimos la escena en diferentes shots. Un shot del 0 al 3, uno del 3 al 6 y así consecutivamente. En esto lo que quiero hacer es una escenografía donde busco impacto, donde parece que no va a pasar nada, pero veamos lo que sucede. Espectacular, ¿verdad? Sobre todo el plano close-up donde aparezco con mucha ira intentando golpear al sujeto. Y este plano que acabas de ver lo puedes replicar a la perfección cambiando el sujeto y poniendo a la persona que tú quieras. Sobre todo tendrás este prompt totalmente completo, al igual que todos los demás, en la guía, simplemente porque son muy largos y no es viable ponerlos en pantalla todo el rato y constantemente. La siguiente escena que vamos a ver lo llamo explosión arcana. En este caso, este vídeo también ha sido generado con una imagen de referencia. Aquí he puesto mi cara como un sujeto y le he explicado que quiero ser el protagonista de esta escena. Este prompt en concreto no tiene separación por escenas individual, sino que está estructurado de manera que Seedance 2.0 lo entienda y lo reinterprete para hacerlo de la mejor manera posible. Como veis, no es la única forma de generar, sino que podemos hacerlo así o hacerlo dividiendo nosotros mismos manualmente la escena. Pero es sencillo, simplemente como imagen de referencia ponemos al sujeto, 15 segundos. En este caso ya podemos hacer generaciones de 1080, tener en cuenta que sube el doble los créditos a 720. Si nos fijamos son 75 créditos, donde nos vendría bien para probar cosas, incluso a 480p, y luego cuando estamos seguros hacer los planos completos a 1080, porque sale a un coste bastante más alto, ¿vale? Solamente tener en cuenta esto. Seguimos con los prompts espectaculares y vamos a ver uno que lo
lo llamo el titán púrpura. El proceso ha sido exactamente el mismo, imagen de referencia, le indico quién soy, es decir, que yo soy el personaje, pero que esta vez estoy vestido de samurái y la acción sucede de forma natural, explicándole qué quiero que suceda, pero sin separación de escenas. Y el resultado, la verdad es que es increíble. Realmente vosotros recordaréis esto como el Susano, ¿no?, de Madara, pues va por ahí el estilo. Este será el siguiente, lo he llamado el ascenso dorado, donde aquí sí que vamos a ponerle una imagen de referencia nuestra y una imagen de referencia de la transformación, porque aquí sucede una transformación de personaje donde comenzamos siendo yo y acabamos siendo un samurái. Entonces le decimos cómo queremos que sea la transición, en este caso diciéndole también los cortes y reforzándole quiénes somos dentro de la escena. Más allá de eso, explicamos todos los cortes y el resultado es el siguiente. Aquí hay un momento donde se ve como cuando hago los espadazos, si os fijáis por aquí, hago unos espadazos que justamente pues mueren los de atrás, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Esto lo he repetido varias veces hasta quedarme con el mejor resultado, porque no siempre vamos a obtener los mejores resultados a la primera. De hecho, os diría que gracias a tener varios de estos resultados podemos encontrar la manera de poder quedarnos con algunas secuencias y poder juntarlas con otras consiguiendo un vídeo perfecto con todos los cortes como queríamos. Pero al final esto es prueba y error. También deciros que yo los he generado a 1080, a casco porro, y eso pues gasta muchísimos créditos. También deciros un truquillo, y es que yo al principio, antes de poner la imagen del samurái, lo describí completamente en el Pro y me estaba fallando, con lo cual decidí, después de varios intentos, poder integrarlo con la imagen de referencia y no tener que ser tan explícito con la descripción de ese personaje. Y así es como conseguí pasar esta restricción en concreto. Vamos para abajo porque vamos a ver una escena muy épica. Esta la voy a llamar caída libre, y fijaros en cómo hace el cambio de cámara de plano frontal a un plano de seguimiento en secuencia. No hay nada que decir porque es simplemente espectacular. Aquí lo que reforcé es que el personaje 1, como no se iba a ver dentro de la secuencia en ningún momento porque es el pilotaje de un avión desde atrás, lo que quise es comenzar con el plano del sujeto y después decirle que haga un giro de 180 grados en un plano secuencia, con lo cual lo que conseguimos es justamente tener el rostro del sujeto, ya lo tenemos identificado y sabemos quién está pilotando la nave. Es decir, la estoy pilotando yo porque soy un crack. Vamos con la siguiente escena. A esta vamos a llamarla el Heraldo de la Tormenta. Soy yo haciendo de superhéroe luchando contra un titán. Simplemente de vuelta imagen de referencia, escena global y luego descripción de plano a plano para conseguir el resultado. Y es el siguiente. Lo gracioso de esto, ¿no?, es que como no le digo una descripción de la ropa, me pone con camiseta blanca, me pone a surfear con unos pantalones cortos. Todo esto podríamos guiarlo en base al prompt. Y os recuerdo que todos estos prompts los vais a poder utilizar para poder hacer vuestras escenas épicas. Vamos con el siguiente, que quedan pocos prompts locos. Este le voy a llamar Silencio en el aula. Aquí me molestó alguien en clase y me puse a repartir somanta de palos como si fuera Kung Fu Panda. Lo mismo, imagen de referencia. Aquí separamos también las escenas por duración y simplemente conseguimos un resultado como si me hubiera puesto en la máquina de Matrix.
Podría estar mejor hecho porque hay algunas cosillas que no acaban de cuadrar, pero para ser en un solo try, en un solo intento, lo veo espectacular. Y vamos con el último de estos prom locos antes de pasar al siguiente tip, que lo he llamado sombra impía. Mirar lo espectacular que quedó en escena. Y en este caso he vuelto a ser yo, pero me he querido contextualizar haciendo una imagen donde ya estoy más o menos en un ambiente así, un poquito samurái, para no ponérselo tan difícil, aunque luego le hago una descripción detallada y me pone esa armadura negra tan guapa y me respeta también la cara. Lo guapo de este prom es que le digo justamente que sea un vídeo muy dinámico donde la escena sea un samurái que lucha entre las sombras, donde va desapareciendo y dándole caña a esos otros samuráis, ¿no? La verdad es que todos estos promos que hemos visto son espectaculares, pero aquí no ha acabado la cosa, porque vamos al siguiente tip. Mezcla de multimodalidad al máximo. En este caso lo que queremos exprimir es cómo poder alimentar a Sidance, ¿no? Porque podemos ponerle imágenes, vídeo y audios, entonces juntando todas esas cosas podemos conseguir resultados bastante impactantes. Pero quiero enseñaros una cosita que me ha dejado frustrado al principio y que os voy a remarcar para que no os pase lo mismo. Yo tenía una escena que he querido reproducir muchas veces, cambiando el prompt, pensaba que eran restricciones de prompt y resulta que el problema fue simplemente los dos audios que le añadí me generaron problemas porque traspasaban los 15 segundos máximos de duración. Sabiendo eso, lo arreglé, de hecho primero probé sin dos audios y después me di cuenta de eso, lo arreglé y así es como conseguí juntar imágenes y audio, ¿vale? Tener en cuenta eso, que por muchos audios que pongáis, que no traspasen el límite de 15 segundos de duración total. Como veis aquí, lo he generado varias veces porque me ha costado un poquito más y os planteo la situación, porque no buscaba un resultado espectacular, sino ver cómo actúa cuando le ponemos diferentes inputs, ¿no? Y en este caso he puesto un diálogo de una mujer con el diálogo de un hombre en situaciones distintas, con inputs de audio para distinguir el tono de cada persona y después un giro de guión que no tiene ningún tipo de sentido, pero para ver cómo reacciona el modelo. El resultado es este. Hola, solo quería hablar contigo. No sabía a quién llamar y necesitaba contarte algo. No te preocupes, sabes que estoy aquí para lo que sea. ¿Qué te pasa? Por poner otro ejemplo con multimodalidad, vamos a hacer una pero solo con imágenes, juntando muchas imágenes. Tener en cuenta que si queréis a un personaje bien establecido, en vez de cargar muchas imágenes de referencia, os recomiendo poder subir un character sheet, que ya lo hemos visto en alguno de los vídeos anteriores, o incluso hacerse un personaje en Higgsfield y ponerlo como elemento. Si solo queréis poner una foto, perfecto. Entonces quedaría tal que así, es decir, tengo la foto de un personaje, la foto de un monstruo, la foto de una localización y la foto de otro personaje. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo cargo esto, es igual a lo que he enviado anteriormente. Si yo cargo esto y quiero poner más perfiles de esta persona, no sería óptimo. Lo óptimo sería irnos a Elements, como digo, poder ir a personajes y elegir a nuestro personaje deseado si es que tenemos un personaje creado. Si no, con esto me vale para el ejemplo, pero que sepáis que podéis hacer tanto personajes como veis aquí, hojas de personaje en sí. Yo he probado este prompt tal cual y lo que he hecho, mi intención es que la sujeto principal se convirtiera en un monstruo para poder comerse a un zombie que venía, donde en la localización establecida que le he dicho. He puesto una localización en concreto, he puesto el personaje principal, el personaje que hace de zombie y luego la criatura en la que se convierte el sujeto principal. Es una ida de olla muy loca, pero mirad el resultado y entenderéis lo que quiero decir con esto.
El resultado es muy loco y lo he probado varias veces, hay veces que lo hace mejor, hay veces que lo hace peor, el cómo se transforma, los cambios de plano, pero esto es lo que tiene también la IA generativa, que aunque tengas un prompt nunca te sacará las cosas dos veces de la misma manera. Y es más, hay una de las generaciones que se me olvidó poner la imagen de referencia y por suerte tiene una descripción de personaje que hace que sea similar. Aún así eso invalida esa generación, pero vamos a ver también cómo la hizo. Como os digo, bastante brutal. Lo he probado varias veces y al final más o menos respeta esas órdenes generando la cinemática que yo quería y tenía en mi cabeza. Vamos con el tip número 3, extensión de vídeos, porque sí, podemos generar 15 segundos, pero después ¿qué? ¿Cómo continúo mi escena? O de hecho, ¿cómo puedo hacer que una escena real grabada podamos extenderla de forma que parezca natural? Pues hay muchas posibilidades para ello. ¿Recordáis el primer vídeo que hemos visto de las escenas impactantes con el vikingo, que ese vikingo era yo? Pues he extendido esa escena y no una sino dos veces para que veáis cómo sería el proceso. Primero de todo, tener en cuenta que acepta vídeos y acepta imágenes. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos establecer la imagen del sujeto, la imagen del last frame, de cómo acaba el primer vídeo generado, y la imagen del primer vídeo en sí, con lo cual el modelo ya sabe que el vídeo generado anteriormente acaba de una cierta manera y tiene un contexto particular. Nosotros le decimos, en base al vídeo generado anteriormente, continúa directamente desde el frame final, haciendo que no tenga corte y haciendo un plano secuencia, y a partir de ahí utiliza al mismo sujeto, igual que lo estábamos haciendo, para generar todas estas nuevas escenas, teniendo un resultado tal que así. Pero esto no es todo, lo he hecho otra vez. Y la verdad es que el proceso es el mismo, pero cuidado, porque ahora no le cargamos el primer vídeo, sino que le cargamos el segundo. Un detalle muy importante y que creo que funciona a la práctica porque lo he probado bastantes veces y me da resultados muy óptimos, es el siguiente. Si os fijáis en estos prompts, yo no parto desde el segundo 0, sino desde el segundo 15, haciéndole ver que no quiero reinterpretar el vídeo que le he pasado, sino que quiero que sea una continuación de este. Haciéndolo así me lo ha respetado mucho mejor que si partimos desde 0. Haciendo este mismo proceso con otra vez el segundo vídeo y haciendo escenas nuevas, el resultado final de 45 segundos de 3 generaciones distintas es este. Me parece uno de los mejores avances para poder hacer planos secuencia y continuidad de vuestras secuencias anteriores, pero cuidado porque no siempre todo es oro lo que reluce, ya que tenemos que hacer microajustes en pospo, hacer alguna capa de difusión para que no se noten esos cortes, etcétera. Pero aún así está muy conseguido y este proceso sería el mismo para todos los vídeos que queráis extender. Y dicho esto, vamos con el siguiente paso, que sería el tip número 4, transiciones. La forma en la que hacíamos antes las transiciones con IA se hacían de cierta forma, es decir, cargabas el last frame de un vídeo como first frame en tu generación y el first frame del segundo vídeo como last frame en tu generación, haciendo así que los dos vídeos se puedan enlazar mediante el vídeo generado. También ahora con Seedance podemos ponerle los vídeos, entonces tiene más contexto. Yo he hecho una prueba mezclando Kling y Seedance
y la verdad es que se nota mucho el motor en cómo genera y en cómo distorsiona un poco las imágenes y interpreta los colores, ¿no? Pero el resultado es el siguiente. Y esto ha sido tan sencillo como tener un vídeo, que es este en particular, donde hay una mujer caminando. Y aparte de este vídeo, le he dicho que el start frame sea este de aquí, justamente la primera foto de la generación, y luego un end frame para establecerle cómo quiero que acabe, haciendo una transición de lo que sería una especie de morphing hasta una escena totalmente diferente. Esto no es una transición loca, que digamos, ¿no? Pero es una transición que funciona muy bien y costaría muchísimo de hacer de forma tradicional. Aunque ya habéis visto que juntando la teoría y extrapolando la información de los casos anteriores, podríamos hacer cualquier tipo de maravilla mediante prompting, imágenes y inputs de vídeo de referencia. Y hablando de vídeos de referencia, tengo otra transición donde justamente he hecho eso. Le he puesto el vídeo de referencia de un avión y el vídeo de referencia aquí de una escena de dos personas caminando. Además de eso, le he dicho que mi first frame sea este y mi last frame sea este, generándome una transición entre nuestra escena del avión y nuestra escena que teníamos de nuestras dos personas. Juntando esto en postpo conseguimos hacer esa transición. En este caso he querido que la transición en concreto sea con una especie de difusión, pero podríamos hacer que fuera un paneo, que fuera un cambio de cámara totalmente espectacular o que simplemente lo hiciera por corte, pero para hacerlo por corte lo haríamos de forma tradicional. Pero aquí no acaba la cosa. Vamos con el punto más importante y más sorprendente, porque es el siguiente: la generación de videoclips con lip sync. ¿Por qué de videoclips en concreto? Pues porque le tiene que meter expresividad y justamente tiene que respetar muy bien el ritmo, el tono y absolutamente todo en base a un audio de referencia, porque ya hemos visto que los lip syncs hablados los hacen bastante bien, pero ponerlo en un videoclip con un ritmo y con una música le suma una capa de dificultad. Lo primero que has de entender para poder conseguir buenos resultados es que tienes que cortar tus tramos de la canción en partes de 15 segundos como máximo. Te diría que lo dejes en 13, 14 y a partir de ahí vayas haciendo un blend, es decir, tienes en este cachito de aquí los 14 segundos primeros generados, incluso te diría que lo repitas con ese mismo cacho con diferentes escenas para poder ir intercalando, y después, en vez de hacer justo desde el final hasta los 15 segundos de después, lo que hagas es coger 2 segundos desde atrás y volver a regenerar con esos 2 segundos, haciendo así que puedas mixear todos esos planos en postpo y que te quede un resultado como este. Been moving through the city on my own now. Same people switched up, I can see it clear now. Used to have dreams, now I live it out loud, but it don't feel the same when there's no one around. I gave everything, never asked for credit. Now they coming back, but I won't forget it. Had to learn fast, had to read between lines. Now I move different, got peace in my mind. I've been going through changes, nothing feels the same. Now I'm seeing faces, but they don't feel the same. I've been on my own wave, trying to find my way. All these late nights turned into long days. Now they call my phone, but it's too late. I was there for you, you just walked away. Espectacular, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como parece, porque hay un problema principal, y es que realmente Seedance 2.0 ahora mismo no respeta al 100% el input de audio, y lo que hace es modificártelo, a veces el tono, a veces el ritmo e incluso a veces la letra, con lo cual esto nos lleva a generar varias veces un mismo clip para conseguirlo. Mirad lo que os digo, tengo dos generaciones exactamente igual, ¿vale? Con exactamente los mismos inputs. Ahora os digo cómo lo he hecho, pero fijaros en que los resultados son muy distintos. En uno consigo que me respete bastante la canción y en el otro no hace exactamente, absolutamente nada de lo que le he pedido. En este, como veis, ¿vale? Más o menos tiene el ritmo que yo sé que es el original del record que le he dado. Pero en este, fijaros, ¿vale? Aunque no suene
nada mal, no es para nada ni el ritmo, y ha invertido la forma en la que canta, el ritmo, en todo, entonces no me vale para poder integrarlo. Con lo cual tendremos que hacer esos mixes, porque también deciros que incluso en toda la escena no mantiene a la perfección el ritmo con el lip sync del audio original. Y por eso os decía que hagáis cortes en los que no sea de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, sino que si tenemos un cacho, luego hacemos otro cacho recuperando esa cola y podemos ir solapando nuestro montaje. Para que sepáis de lo que os digo, simplemente lo que habéis visto vosotros es una escena montada con diferentes partes, donde tenemos una parte, vamos a poner esto un poquito más grande para que lo veáis, tenemos una parte del inicio, tenemos una parte del coche, luego lo solapo, aunque yo tengo generación del coche por debajo, lo solapo con otras escenas y así constantemente con todas. Esta de aquí, por ejemplo, es más larga, pero aquí mismo la he cortado por otra en concreto, y así hasta que acabamos. Esa sería la técnica que he encontrado para poder ir solapando esos problemas y con las generaciones siguientes solucionarlos. Simplemente es eso. Pero en definitiva, el flujo es muy sencillo porque le cargamos 15 segundos de audio, la referencia de nuestra imagen, cómo queremos que lo haga y sobre todo diciéndole exageradamente que no nos modifique el audio aunque lo vaya a hacer, pero es una forma de ayudarnos un poquito a mantener esa estructura del audio y que haga el lip sync perfecto. Más allá de eso, lo único que iremos variando será el trozo de la canción que le estamos mandando, el acting que queremos que haga y nuestra escena. En este caso, obviamente, pues tenemos que poner una imagen de referencia para que nos pueda ir cambiando las localizaciones. Todas las que vayamos haciendo, pues les vamos cambiando. Hay momentos en los que os fallará, como estáis viendo aquí, que en este caso lo he tratado de hacer con Grok, pero no viene en el caso para este vídeo. Y luego hay otras maneras de utilizar esto diciéndole exactamente como vimos con la integración del input de vídeo, pidiéndole en este vídeo manténme al sujeto exactamente igual, manténme todo igual, pero cámbiame el ambiente, generando el mismo acting con la misma posición en otra escena, pudiendo hacer ese cambio de escenarios entre el mismo vídeo con un background diferente. Y con eso y después montándolo en líneas, no os asustéis porque esto que veis aquí lo podéis hacer perfectamente en CapCut o en cualquier otro tipo de aplicación, simplemente para darle un detalle fino, un acabado, y con todas estas técnicas aplicarlas para conseguir el mejor resultado posible. Lo dicho, hasta aquí, os dejo la guía del PDF y también dentro de la guía el GPT totalmente gratuito para poder aplicar buenos prompts. Lo tenéis el link en la descripción, y si os ha gustado, suscribiros, deciros que me he dejado más de 200 euros para poder experimentar con Seedance 2.0 y sacarle el máximo suco para poder enseñároslo a vosotros, con lo cual os pido que os suscribáis, le deis a la campanita, comentéis, me deis bastante apoyo para poder seguir invirtiendo tanto tiempo como dinero para generar vídeos y explicaros cómo funcionan las herramientas en profundidad. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.